En el marco de la celebración de los centenarios de Mario Benedetti, Idea Vilariño y Julio Ceda Rosa, la presidenta de Águila, la señora Marta Estigarribia, me pidió que me refiriera brevemente a la figura de Julio Ceda Rosa, que es mi padre. Yo me llamo Juan Justino, voy a hacer un aporte muy breve con respecto a la bibliografía de Da Rosa, ya que la biografía ha sido vastamente difundida y conocida a lo largo de la historia de la literatura, y me referiré por último a la parte de la última referencia que se ha hecho, la última definición de Da Rosa, que es considerarlo como el último escritor criollista de la literatura uruguaya. Entonces, para empezar, la obra de Da Rosa la podemos englobar en varios núcleos. El primero de ellos es relacionado con los cuentos, que están integrados por Cuesta Arriba, De Sol a Sol y Camino Adentro, que son los tres primeros libros que publicó entre 1952 y 1955. Y por último, Caminos, del año 78, y Agua Fuerte y Cuentos Viejos, que fue publicado en el año 2000, que fue su último libro publicado. Es decir, ese núcleo narrativo que acompaña toda la vida del escritor resume la actividad cuentística de Da Rosa, que tiene una evolución notoria entre los primeros cuentos de Cuesta Arriba, los de Camino Adentro del año 59 y finalmente los de Caminos, donde se nota una evolución estilística y de una profundización en la estructura narrativa que permite ver un crecimiento en cuanto a la búsqueda de nuevos recursos narrativos que está presente a lo largo de toda su carrera como escritor. Un segundo núcleo lo integraría en las memorias o crónicas, que incluyen Recuerdos de 33, Lejano Pago, que reproduce Recuerdos de 33 y agrega unas crónicas más, Tata Viejo, que fue publicado en 1999 como memoria novelizada, y Ratos de Padre, que en el año 1968, que es un relato sobre sus experiencias vitales como padre y sus vivencias a lo largo de la paternidad con sus dos primeros hijos, entre 2 y 6 años. Luego tiene el ciclo de novelas cortas, que se inaugura en 1961 con Juan de los Desamparados, que es recibido por la crítica como una gran novedad y un gran cambio de rumbo en la estilística del autor y en sus recursos narrativos, que es la primera vez que incursiona en la novela. Y luego sigue Rancho Amargo en el 69 y Tiempos de Negros, que es publicado junto con Juan de los Desamparados y Rancho Amargo en 1977. En esa novela de Tiempo de Negros, algunos críticos como Karina Blissen ha destacado la estructura y la nueva exploración que hace Da Rosa dentro del realismo y sus nuevas maneras de estructurar un relato basado siempre en personajes que tienen que ver con el mundo rural y la evolución de esos personajes relacionados con su destino, su formación y sus expectativas dentro del entorno social bastante difícil y a veces excluyente que caracteriza la mayoría de los personajes de Julio Da Rosa. Luego está el ciclo de literatura infantil, que inicia a partir de 1967 con una escritura regular de relatos para niños en el suplemento de los niños del día, que se prolonga hasta 1990 y publica más de 600 relatos de literatura infantil, que luego dan la luz en 3 libros, que son un Buscabichos, que se publica en 1970, Jurises y Pájaros en el año 73, y luego Yunta Brava, que si bien no es una novela extraída de los relatos de la Semana de los Niños, tiene personajes y situaciones que la emparentan con ese ciclo narrativo que el autor escribe durante tanto tiempo. Esa es una de las literaturas más reconocidas de Da Rosa en la literatura infantil y su aporte como una nueva manera de concebir el relato para niños, que ha sido consagrado, digamos, como un referente dentro de la literatura infantil uruguaya.
Luego está la trilogía que él se planeó escribir y empezó a definir ya en 1953, que componía un ciclo basado en personajes ubicados en un rincón muy alejado de 33 que se llamaba Sierras del Yerbal, en la cual relata la historia de vida de una cantidad de familias que viven de la tierra en situaciones casi límites de sobrevivencia, enfrentando todas las dificultades de la vida rural y las circunstancias sociales que rodean esa circunstancia, y que permite mostrar un tema que fue permanente en la preocupación del escritor, de la obligación dada por las circunstancias de emigrar hacia el sur en busca de nuevos horizontes y de nuevas formas de vida que paliaran las circunstancias tan espartanas y miserables muchas veces de esa gente alejada de la civilización. Eso queda compuesto por Mundo Chico, que es la primera novela que se publica en 1975, pero que empezó a escribir ya en 1955, 1956, y que acaba de reeditarse en este año de conmemoraciones con el sello Banda Oriental, como una forma de reflotar una novela que había quedado poco conocida y poco estudiada en toda la bibliografía de Da Rosa. La segunda obra que componía esa trilogía es Rumbo Sur, que son personajes que se radican en la ciudad de 33, provenientes de las Sierras del Yerbal y de otros lugares, y que cuentan el desarraigo, las dificultades de esos personajes para sobrevivir en un mundo en el cual no estaban preparados y no conocían, y que genera progresivamente la segunda etapa, que es la obligación, empujado por las circunstancias, de llegar hacia Montevideo. Redondearía esa trilogía una novela que no llegó a publicar ni a terminar de escribir, que fue un punto final, en la cual algunos de esos personajes terminarían en Montevideo, cumpliendo con ese destino fatal de tener que seguir llegando o migrando hacia puntos en los cuales el desarrollo económico y las circunstancias económicas y sociales permiten una vida un poco más digna y más acorde a las esperanzas de las personas que viven en esos medios tan desprotegidos de la civilización. Finalmente tenemos un ensayo que se llama Civilización y Terrofobia, en el cual Julio Da Rosa hace una exposición muy emotiva y bastante subjetivada de su experiencia como hombre campesino enfrentado a las exigencias y a las dificultades de la inserción en un medio urbano como el de Montevideo, con una serie de precisiones, de contrastes entre lo que es la cultura campesina y la cultura ciudadana. Olvidé decir que la primera de todas las obras fue Más allá de las sierras, que fue un ensayo de teatro, un tanteo en el género teatral, en el cual que tuvo éxito en el estreno en 1949, pero que no dejó satisfecho al autor en cuanto a las posibilidades de expresión, y que lo hizo buscar y migrar hacia otros géneros hasta llegar a la novela corta o a la novela de gran aliento, como la Mundo Chico, donde encontró allí la mejor forma de expresar su inquietud y su interpretación del mundo que quería transmitir. En segundo lugar, queda el gran tema de Julio C. Da Rosa como el último escritor criollista del Uruguay. Frente a eso hay una serie enorme de imprecisiones y de contradicciones internas con respecto a la definición o el alcance de ese movimiento literario dentro del realismo, que ha tenido diversas instancias. Lo primero que habría que decir es que el criollismo en los años 50 era una palabra muy bien vista, donde era considerada como una alternativa narrativa en la cual los escritores podían encontrar en ella
una modalidad de expresión que fuera fiel a las exigencias estéticas de la literatura mejor concebida. Lo demuestra en eso, aparte de la crítica que Julio da Rosa mismo recibe con la publicación de su primer libro de cuentos, de Cuesta Arriba, donde, más allá de las observaciones y los comentarios sobre las inexactitudes de un escritor que empezaba a escribir y empezaba a publicar su primer libro, hay una serie de apreciaciones que destacan no solamente la elección de su estilística y sus temáticas, sino las condiciones que tiene como narrador y el fruto que de ella saca en algunos cuentos que se consideran como ejemplares. En esos mismos tiempos, en el año 50, un poquito antes, García Márquez, eso lo rescata Óscar Orando en una fantástica historiografía del criollismo que inserta en su libro Juan José Morsoli, publicado en el año 2009, y donde por primera vez se hace un resumen de todas las instancias que ha tenido el criollismo y su abordaje por distintos críticos y prologuistas, y rescata allí un artículo de García Márquez de 1950 relacionado con José Félix Fuenmayor, que considera como un cuentista criollista que ha logrado trascender el regionalismo más atado a las circunstancias locales y llegar a una literatura universal. Pocos años después, Mario Benedetti, también lo dice Óscar Brando, publica en Marcha un artículo que se llama Juan Rulfo y las posibilidades del criollismo, donde saluda la aparición del Llano en Llamas de Juan Rulfo y destaca justamente el enfoque que hace Rulfo con respecto a los personajes y los contextos en los cuales se inscribe sus héroes, que están insertos directamente en la realidad campesina mexicana. Ese es, digamos, el marco de referencia inicial donde los críticos del 45 que se nucleaban en torno a Marcha y a la revista Número tienen con respecto a estos nuevos narradores que consideran de alguna manera renovadores de la vieja tradición realista que había tenido su declinación con los relatos últimos de Javier de Viana y seguidores, que habían de alguna forma agotado con los recursos reiterados y poco imaginativos y poco renovadores, una temática que había inundado el mercado de lectores a través de revistas, a través de suplementos literarios y demás. En el año 65 recién Arturo Sergio Vizca hace la primera definición técnica, digamos, del criollismo literario, en el cual define allí las condiciones que debe reunir un escritor para poder considerarse criollista y destaca allí justamente el carácter local, la preocupación por un sector de la población que interesa a sus personajes que son los más desposeídos, el pobrismo de la literatura, llama Vizca en esa primera definición, y que tiene que ver exactamente con aquellos personajes que nunca son personajes de alcurnia, nunca son personajes de referencia social notoria, nunca son personajes exitosos económicamente, nunca son personajes que integran la clase media de ningún lugar del interior del país. Esa es un poco la definición que echa a andar una polémica que se va profundizando progresivamente con respecto a los autores que ensayan y publican sus obras ambientadas en la ciudad y específicamente en Montevideo o en el ámbito rioplatense o en Buenos Aires, y aquellos otros, que son muchos también, que siguen afincando sus personajes en el contexto del interior del país. Allí hay diversas imprecisiones que todavía siguen latentes, como la definición de qué es el carácter local, qué es el espíritu nacional, qué significa la representación del espíritu que define una nación, que de alguna forma Vizca filia a las
pretensiones de los escritores criollistas. Hay una serie de polémicas, hay una serie de contra propuestas a lo largo de los años 60, los años 70, de tal manera que se van radicalizando cada vez más y simplificando aquel punto de partida donde bajo el mismo cielo del realismo había distintas posibilidades de abordar la temática de la realidad que estaba presente en cualquier lugar del país. Al punto que finalmente, ya en los años 90, en los años 2000, se ha puesto casi una polarización entre ciudad y campo, entre cosmopolitismo y ruralismo, etcétera, que no hace más que confundir más esos análisis de la posición de los escritores, que en definitiva, hasta que llega la literatura fantástica, hasta que llegan, o el realismo mágico inclusive, están dentro de una misma estética realista y que siguen distintas tendencias temáticas y algunos recursos de estilo que sí van a diferenciar potenciales o inquietudes de narradores que se agrupan en distintas décadas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. El propio Da Rosa, en 1999, hace su último aporte, ya en solitario, ya el tema había pasado totalmente a segundo plano y no tenía interés crítico, una serie de artículos que se llaman Absurdidades de una falsa oposición, y estudia el regionalismo y el universalismo como dos conceptos que no son contrapuestos, y donde de alguna manera él mismo llega a la conclusión que la palabra criollista habría que cambiarla para que pudiera ser más inclusiva y no despertara tantas diferencias que en realidad no afectaban el fondo del arte literario. Ese es de alguna manera el estado de las cosas. De alguna manera, para Julio Da Rosa, el considerar el criollismo y volver a replantear su alcance y su definición es un homenaje, porque fue uno de los temas que lo acompañó durante toda su vida, una preocupación en la cual él fue el último en explicitarla y en elaborar algunas hipótesis, y que es un tema que amerita poderlo estudiar ya no desde la pasión de los grupos ni las connotaciones políticas que necesariamente estuvieron acompañando estos procesos, para poder arribar a una interpretación global de la literatura uruguaya de segunda parte del siglo XX y principios del siglo XXI, con una mayor amplitud y sin estar contaminada con esas cargas del presentismo con el cual todos los actores que intervinieron, todos los críticos que hicieron sus apuntes, estaban de alguna manera trasuntando en sus definiciones. Creo que sí se ha iniciado un camino de reflexión académica sobre el tema que estaba pendiente y que es muy estimulante y esperanzador que se pueda transitar por esos caminos. Gracias.